Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Alfa Martí. Es un gusto que estén aquí en este canal. Y hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. No sé si ustedes han escuchado de la psicología oscura. Así es. Este tipo de psicología que está asociada a ciertos rasgos oscuros de la personalidad. Conocemos normalmente la psicología como esta rama surgida de toda la esfera de la salud y viene desarrollándose a raíz de la filosofía, desde el logos de Aristóteles, el alma. Posteriormente iría evolucionando con ciertas teorías, estudios, pruebas, ramas, hasta convertirse como tal en una ciencia propia y transformar lo que era el logos en la conciencia, los procesos mentales, entre otras actitudes y demás que tiene la mente cuando ya se relaciona con la neurología y con otra serie de ciencias que van a complementar y a fortalecer su veracidad. Ahora, entran las ramas filosóficas, entran las ramas y corrientes que tiene la psicología que la enriquecen, como el psicoanálisis, el ver hacia adentro con la introspección, el humanismo, con la psicología social de las masas, lo que sucede cuando se juntan más de dos individuos, y viene el conductismo, el neoconductismo y la evaluación aparte de cómo te comportas tú. Pero ¿qué sucede aproximadamente en el siglo pasado? ¿Qué es lo que pasa? Surgen ciertos estudios donde se remarcan algunas cosas muy especiales. Cuando comienzan los hechos de ciertos asesinatos en serie por ciertos individuos, empieza un descontrol en todo el área psicológica. Antes normalmente esta serie de hechos eran un conjunto de individuos asociados a la guerra, a la conquista, a las batallas, e incluso eran vistos como héroes cuando eran defensa, grandes conquistadores. Pero ¿qué pasa cuando lo hacen simplemente por gusto, por ocio, por rencor, por odio? ¿Qué sucede en este tipo de casos? Podríamos explicar cuando hay una separación y suceden este tipo de cosas y sujetos patológicos claramente, totalmente clínicos dentro del área psicológica. Pero ¿qué sucede cuando un individuo va y ataca a alguien que ni siquiera conoce y luego ataca a otro, a otra, abusa y demás cosas que van haciendo esta serie de sujetos, los asesinos seriales? ¿Qué sucede con este tipo de sujetos? ¿Qué pasa ahí psicológicamente? Es bastante interesante porque la psicología se toma un poquito desprevenida todo esto y todas las ciencias que se encargan de analizar este tipo de delitos también no saben cómo interpretar a estos individuos. Es ahí donde desde tiempos remotos se empezó a relacionar la criminalística, ojo, no la criminología, con la frenología, que decía que ciertas partes del cerebro estaban asociadas con una parte de tu identidad. Y sí, posteriormente digamos que sí es de esa forma, pero no como lo planteaban. Ellos tomaban medidas con la frenología y decían que este sujeto es más listo, este es más tonto, este es más violento, solo porque te medía un poquito más la frente o un poquito más atrás, la nuca. Algo totalmente fuera de serie. Obviamente esto es descartado después. Se desarrolla también la criminología y posteriormente un departamento del FBI empieza a hacer estudios y empieza a desarrollarse la psicología hacia cómo piensan los psicópatas, cómo piensan este tipo de personas que causan ese daño sin motivo a otra persona, que no tienen una motivación para causar un delito. Y entonces comienza el desarrollo de lo que podría ser la psicología criminal, la psicología forense, en toda esta psicología que se encarga de estudiar a los tipos que tienen toda esta serie de
de alteraciones. La psicología oscura responde a ser el conjunto de técnicas y conductas que tienen propósitos criminales, manipulatorios y de inducción mental. El ser humano vive una dicotomía constante entre actuar haciendo el bien o el mal. La mayoría de personas suprimen los comportamientos oscuros o los limitan. Pero otro grupo de personas que desarrollan y potencian las emociones, técnicas y actos negativos al punto de alcanzar tácticas y metodologías que les sirven para complacer sus deseos. Este tipo de personas pueden notarse mucho en el anonimato de la Deep Web, donde se expresan más plenamente. Y es aquí donde nace la psicología oscura. Si bien el término es nuevo, siempre ha existido y es manifestada en distintos personajes históricos que tienen los rasgos de una psicología o personalidad oscura. Siempre existirán personas aprovechándose de las debilidades de otra para obtener algo a cambio. A menudo logran sus objetivos los que usan este tipo de psicología. Se arman con técnicas de manipulación y persuasión para lograr lo que quieren. Es importante que conozcas y difundas este tema para evitar ser manipulado, usado o dañado, tanto tú como las personas que están a tu alrededor. Con el progresivo avance de la psicología como ciencia, se ha ido desarrollando también una serie de avances en el estudio de estas patologías que afligen a un cierto número de individuos que no se percibe con claridad, que no estaban bien detalladas y que incluso en los manuales DSM no estaban expuestas adecuadamente. Así que esto ha ido evolucionando constantemente. Pero Paul Huss y Williams en el 2002 hacen un estudio donde detallan algo muy importante: la tríada oscura o la tríada de la personalidad oscura. Hay muchas formas de nombrarlo, no hay categóricamente conceptos que avalen exactamente cómo debe de ser, pero se encuentran 3 patologías clave en este aspecto, o podríamos decir comportamientos que salen fuera de la campana de Gauss de lo que sería lo normal y van un poco ya, bueno, totalmente hacia el extremo, no un poco, aunque sí que puede haber niveles. Consideremos que los seres humanos somos complejos, que los seres humanos no somos blanco y negro. Entonces, vamos a etiquetar estas 3 partes que conforman esta triada. Y es el maquiavelismo o personalidad manipuladora. También es descrita por los mismos autores que hacen la descripción de esta triada oscura en el 2002 y detallan precisamente cómo es este tipo de persona. Una persona que no precisamente tiene una patología, digamos, anatómica o fisiológica de sus neurotransmisores que lo hace ser o no ser, como es muy mencionado el caso del psicópata. En este caso, obedece más a factores de desarrollo. Se sigue investigando y esto todavía no tiene pruebas totalmente concluyentes. Sin embargo, se asocia mucho, por ejemplo, al desapego de los padres, en especial de la figura paterna. Una baja calidad de la figura paterna dentro del niño puede impulsar el desarrollo de este tipo de figura que tiene este aire maquiavélico. ¿Por qué maquiavélico? Tenemos una obra cumbre de Maquiavelo que tiene otras, pero sin duda esta es la que marcó, El Príncipe. Esta obra sería clave porque precisamente detalla cómo debe ser un buen príncipe. Y es que estamos acostumbrados en la filosofía al hablar de un buen líder, al hablar de un buen gobernante, un buen rey. Sin embargo, sabemos que no era así. Sabemos cómo eran los reyes, cómo eran los emperadores, cómo eran las familias, los sultanes,
las traiciones, los genocidios, las persecuciones a otras religiones, las guerras fortuitas por fama. Entonces entendemos que no es nada de eso. Ahora, en la época en la que se desenvuelve Maquiavelo, no es muy diferente. Con todos los problemas en Milán, Florencia, es más que claro que él entendía más a fondo cómo funcionaba de una forma fría y calculadora todo este tipo de personajes. Y es que es importante recalcar que esta triada oscura está muy relacionada con ciertas personalidades, por ejemplo, políticos, con ciertos líderes, con ciertas personas que hacen fraudes, por ejemplo. En fin, detallaremos esto más en otros videos. No quiero explayarme demasiado, quiero concentrarme específicamente en el tema. Y vamos a mencionar otra de las partes de esta psicología o esta triada oscura, y es el narcisismo subclínico normalmente, o trastorno de la personalidad narcisista, de acuerdo al DSM-5. ¿Qué sucede aquí? Hablamos del tipo de personalidad, de persona, de tipo que se cree mucho más de lo que es, que se valora demasiado a sí mismo y que cae en el punto de ya no ser seguro, ya no ser una persona que se conoce, que puede hablar con seguridad y firmeza ante los demás. No, hablamos de la parte patológica, donde se endiosa, cree que merece mucho más que cualquiera y hace mucho menos a todos. Si no es tratado de esta forma, entonces es inevitable para él sacar una parte rencorosa, tener rencor a su alrededor, en su entorno de trabajo. Con sus parejas suele ser lo mismo, tiene que ser obviamente la cabeza, tiene que tener el control, y son personas en realidad tienen bastantes problemas, aunque suele impulsarse mucho a estudiar, a trabajar arduamente para lograr posiciones de poder que reafirmen su autoestima y que le permitan desenvolverse y obtener la adulación que desean. Es bastante interesante este tema y está muy relacionado con las relaciones afectivas, relaciones amorosas con tu ex. No, ojo con esto. Es impresionante la cantidad de videos, y la verdad es que 1000 videos. Tu ex el narcisista, tu ex narcisista te hizo esto, libérate de tu ex narcisista. ¿Y cómo te lo están diagnosticando? ¿Lo diagnosticas tú? Bueno, puedes ver algunos rasgos, claro que sí. Va más allá que eso. Obviamente hay personas que tienden a tener cierta patología, pero no la puedes diagnosticar así nada más. Porque cuando analizamos en otro video, y que lo voy a hacer, todas las técnicas de manipulación, y lo voy a hacer no para que las hagas, sino para que sepas y puedas defenderte precisamente, y por eso es el propósito de estos videos, que tú puedas escudarte y puedas detectar este tipo de cosas y decir, no, esto no me lo aplicas, ¿no? Entonces vamos a ver que realmente a veces todos hemos manipulado o hemos sido manipulados, y es que entra desde cuestiones súper básicas. Y inconscientemente lo hacemos, ¿no? Pero estas personas, y aquí es el detalle importante, caen en el punto exagerado y extremo de desarrollo de todas estas habilidades y lo manejan más de una forma consciente. No desde una parte afectiva donde te quieren y entonces quieren conseguir que te quedes con ellos. No. Lo manejan para obtener sus intereses, su satisfacción y sus deseos, o obtener lo que quieren, como maquiavélico. Hasta esta parte creo que vamos aquí bastante bien. Vamos con la tercera parte, y es la psicopatía subclínica. Como tal, hay muchos trastornos de psicopatología o de psicópata como tal. Puedes encontrar una definición explícita en internet, en la wiki, pero como tal en el DSM hay un conjunto de variables al respecto, y creo que estos temas tenemos que desarrollarlos individualmente y con el aporte de artículos y de bibliografías adecuadas para poder desarrollar y entender un poquito bien de qué va.
desde cuándo se descubren, cómo están catalogados actualmente y cuáles son los huecos que tienen, ¿no? Las lagunas que todavía falta por explorar. Y por supuesto, cuáles son las pruebas diagnósticas que se pueden utilizar para detectar a todo este tipo de cosas. Entonces, cierro mi video. Les agradezco mucho por ver estos videos, por sus comentarios. He recibido algunos. Si quieren que toque algún tema en particular, por favor mencionen en la cajita de comentarios. Menciónenme si conocen a alguien que tenga este narcisismo como psicópata, o si es maquiavélico, o las tres, que bueno, sería una puta locura. Coméntenlo allá abajo. Suscríbanse y compártanlo si a alguien le puede gustar algo de este contenido, o si les gusta. Lo que digan, sugerencias y todo, con todo gusto son bien recibidas. Yo les mando un muy fuerte abrazo. Yo soy Alfa Martí y ha sido un gusto tocar este tema. En el siguiente video, espero, es la historia de Séneca, el estoico. Una trágica vida y una trágica muerte, pero alguien que te habla de la felicidad de una forma bellísima. Así que nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto, amigos, suscríbanse, bye.